¿Qué tal? Soy Enrique Chávez, bienvenidos a Cara a Cara. Este miércoles 26 de enero el Tribunal Constitucional ha dejado al voto la decisión sobre la regulación de la cuestión de confianza, la ley que regula la cuestión de confianza y que en resumen limita o prohíbe, mejor dicho, la posibilidad de que el Ejecutivo presente una cuestión de confianza, sea por una reforma constitucional o por labores propias del Congreso. Hoy, como digo, se ha realizado la audiencia, ha estado la defensa del Congreso, el procurador Luis Huerta, y al finalizar esta audiencia, el magistrado Eloy Espinosa Saldaña le formuló una pregunta. Le dijo: el Tribunal Constitucional ha señalado que la cuestión de confianza es un contrapeso que puede llevar al Congreso a su desarrollo, es decir, ya hay antecedentes en todo caso en el propio TC sobre la definición de la cuestión de confianza. Y dijo Espinosa Saldaña: solo se puede ser objetivo en una reforma constitucional, que es una de las críticas que ha formulado el Ejecutivo, que siendo una ley con estas características debía pasar por una reforma constitucional y con votación, por lo tanto, en 2 legislaturas, lo cual no se ha dado. Estamos precisamente con el formulador de la pregunta, el doctor Eloy Espinosa Saldaña, a quien saludamos como siempre. ¿Cómo está? Enrique, siempre un placer estar en tu programa. Ahora, precisar una cosa, yo lo que formulé fue 2 preguntas para el procurador Huerta. Entonces, una fue precisamente decirle por qué esto en una ley y no en una reforma constitucional, y le pregunté también sobre los límites, porque claro, nosotros dijimos en una sentencia que firmamos todos, todos los miembros del tribunal, que la cuestión de confianza es un mecanismo abierto, o sea, discrecional. El gobierno puede usarlo para muchas cosas. Entonces, ahora, ¿eso qué quiere decir? Que no tiene ningún límite, que puede usarlo para todo. Entonces, y para preguntarle por qué le parecía que los límites que el Congreso le ha planteado en esta ley, la 31.355, son límites inconstitucionales o no. Y Huerta contestó. Entonces, lo cierto es que mis compañeros no preguntaron nada. En este caso, tenían seguramente un criterio ya establecido. Y lo importante es que a partir de mañana, yo como ponente, yo voy a pedir una fecha para la discusión del caso al presidente para que se programe. No creo que se programe el mismo jueves, porque además el proyecto de sentencia que ya entregué tiene muchas páginas. Entonces seguramente el martes de la próxima semana discutiremos esto en el Pleno. Ahora, como tú bien sabes, la discusión en el Pleno, pues hay casos que parecen muy difíciles y te pones de acuerdo en 20 minutos, y hay casos que parecen muy fáciles y te toman días de ponerte de acuerdo. No sé cómo será esta situación. Es sí un tema que genera mucho interés y sobre todo vital para poder entender las relaciones Congreso-Gobierno que en el Perú vienen muy alborotadas de hace buen tiempo, ¿no? Claro, y ojalá en todo caso esta sentencia, ¿no?, que como usted explica es ponente de la misma, salga rápidamente y que se aclare, ¿no? Porque hay varias aristas en esa relación ejecutivo-legislativo que siguen siendo foco de tensión. Vamos a esperar, por supuesto, el resultado. Ojalá esta sea de las leyes, como digo, donde los magistrados llegan a un rápido acuerdo. Además, por la prolongación, ¿no?, de la situación y de la controversia. Pero otra que se ha anunciado va a llegar también al Tribunal Constitucional es esta ley aprobada por insistencia que, según el Ejecutivo, limita el derecho al referéndum. Y según, en fin, más allá de las características en sí de la ley, otros especialistas argumentan que la ley en realidad lo que hace sí es ser reiterativa, pero que precisamente es reiterativa porque confirma puntos no solamente del mismo artículo 206 de la Constitución, sino de la Ley de Participación Ciudadana. Es decir, que en una fórmula como la de un referéndum, por ejemplo, para llegar a una asamblea constituyente, esto tendría que pasar forzosamente por el Congreso. Usted, por supuesto, no va a adelantar opinión,
pero Ya, bueno. contextualícenos un poco, porque era cantado, ¿no? Que esto pudiera llegar al Tribunal Constitucional. Sí, todavía no se ha presentado la demanda. En realidad, la presentación de demandas de inconstitucionalidad tiene un plazo bastante holgado. 6 años para cualquier norma, menos los tratados de 6 meses. Pero claro, nadie espera tanto porque los efectos, en este caso políticos, que podría tener la ley recientemente aprobada a la cual he hecho referencia, son prácticamente inmediatos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se discute en ese caso? O por lo menos lo que parece que va a llegar al tribunal. Por un lado, la mayoría de países cuando han hecho una asamblea constituyente lo han hecho porque ha habido un acuerdo de fuerzas políticas donde las reglas de juego que habían antes no rigen más. Así se hizo nuestra constitución del 93, así se hizo la constitución del 79, así se hizo la constitución del 33. Pero ¿qué pasa cuando no hay ese acuerdo político y hay voluntad de un sector? Entonces ahí es donde viene la discusión porque esa es la situación actual en el Perú. Para el sector más cercano al gobierno, entonces lo que va hasta aquí es plantear un referéndum, que es una consulta sobre una norma, en tanto y en cuanto un artículo de la Constitución dice que por referéndum se puede hacer la reforma total o parcial de la Constitución. Y hay otro sector, que es el que ha sido mayoritario en el Congreso, entonces que señala que si se está hablando de una reforma constitucional, entonces esta reforma tiene que pasar por el peaje del Congreso y el artículo 206, que es el artículo que regula las fórmulas de reforma constitucional. Entonces, esas son las dos posiciones. Entonces, todavía no nos ha llegado la demanda. Entonces, cuando nos llegue la demanda, la presidencia ofrecerá a cualquiera de nosotros quien quiere llevar el caso. Y si no hay voluntarios, designará a alguien que lo vea. Esa persona tendrá que revisar si se cumple con los requisitos de forma y de inmediato, viendo que se cumplen los requisitos de forma, se envía el proyecto, la demanda al Congreso. Entonces, de ahí viene un poco el problema porque el plazo, siempre lo digo, es un plazo muy largo, es un plazo de 30 días hábiles, o sea, es sin contar feriados, sábados y domingos, con lo cual, dependiendo de la época, puede llegar a 40, 45 días, y estos temas que políticos a veces pueden entrar en crisis si el tiempo pasa. Entonces, pero es la ley no ha sido modificada y hay que cumplirla, entonces el Congreso puede entregar su respuesta en el primer día o en el día 30. No, está en su derecho. Y de ahí una audiencia como la que hemos tenido este miércoles para ese caso y pasar a la situación que tenemos ahora, ¿no? Entonces, poder discutirlo de inmediato y tener un límite al cual nunca hemos llegado. Siempre estos casos importantes los hemos sacado relativamente rápido. Entonces, de 30 días como máximo, ¿no? Pero siempre hemos terminado resolviendo los casos así emblemáticos como estos la misma semana o la semana siguiente a lo más. Ya. Entonces, yo creo que esa va a ser la pauta, tanto en el caso de la cuestión de confianza que viene ahorita, como en el caso de referéndum que está próximo a llegar, ¿no? Un último comentario, doctor Espinosa Saldaña, porque tenemos el tiempo corto. El presidente pues declaró esto a CNN sobre, habría que preguntarle al pueblo, lo de una salida al mar de Bolivia. Y hoy Cancillería ha planteado muy bien cuáles son los parámetros de los que se está hablando con respecto a soberanía, que ya se tiene pues digamos, este proyecto de Bolivia Mar que tiene muchos años, que no se ha desarrollado en realidad como seguramente quisieran los hermanos del sur, pero ha remarcado, digamos, la política exterior peruana frente pues, a este evidente vacío en las declaraciones, ¿no? ¿Hay alguna dimensión constitucional sobre el tema de soberanía? Sí la puede haber, pero no se ha presentado el problema en ningún caso del tribunal. Entonces, de hecho, la discusión que se generó después de la guerra
con el Ecuador por la cordillera del Cóndor, la discusión sobre la situación de Tiwinsa, que es entonces territorio peruano, entonces se aplican las leyes peruanas, pero quien está ahí a perpetuidad son los ciudadanos ecuatorianos, o sea, es gente ecuatoriana que vive allí, pero claro, si alguien mata, si alguien roba, no se aplica la ley del Ecuador, sino la peruana. Entonces, ahí hay propiedad ecuatoriana, pero bajo la soberanía peruana. Eso pudo haber generado un bonito caso en el Tribunal Constitucional, pero nadie lo llevó. Y después no hemos tenido problemas de soberanía con nuestras fronteras se hayan generado. El problema es que hay que hacer viva la soberanía, la frontera, pero eso ya no es un problema del Tribunal Constitucional. Evidentemente. Y bueno, entonces, y creo que este es un buen momento. Bolivia está con el boom del gas en una situación económica muy superior a la que ha tenido en años anteriores, y ya no hablando como a magistrado, sino como profesor de Derecho Constitucional y de Ciencia Política, es un buen momento para reflotar la iniciativa de Bolivia Mar, donde ganarían ellos porque tendrían un puerto propio y ganaríamos nosotros con una inyección de capital a una zona del país que bien lo necesita, ¿no? Una iniciativa que está vigente, que está en marcha y que ya está planteada y que no debería ser confundida de ninguna manera. Gracias, Eloy Espinosa Saldaña, por acompañarnos esta noche. Vamos a cambiar de tema. Vamos a darle... Continuamos, ¿verdad? Sí, continuamos. Vamos a darle la bienvenida a Yaneyri Boyer, presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Una autoridad muy importante, donde están cifradas en realidad muchas expectativas de lo que sería la meritocracia y la profesionalización precisamente del servicio civil. Pero ustedes, ¿cómo está, señora Boyer? Gracias por estar con nosotros. Servir en estos momentos está instando a las entidades públicas a priorizar el trabajo remoto. Evidentemente, hoy veía una caricatura en un medio estadounidense que tenía el globo terráqueo que decía reinauguración, y de ahí más abajo nuevamente pospuesta, ¿no? Las circunstancias de la COVID y del Omicron están complicando esta normalización de actividades, y ustedes han hecho esta argumentación. Cuéntenos, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu público que te ve cada noche. Sobre el trabajo remoto, seguimos promoviéndolo. Estamos convencidos que el trabajo remoto salva vidas y que además permite al Estado poder gestionar por resultados, poder ahorrar tiempos, costos, pero sobre todo poder velar por la salud de los servidores y servidoras públicas y al mismo tiempo poder seguir funcionando, poder seguir produciendo, prestando servicios públicos, salva vidas sin que el Estado pare. Bien, ¿hay un cálculo más o menos de cuáles son actividades esenciales dentro del sector público, hablando de porcentajes gruesos, que no podrían adaptarse al trabajo remoto o que no se han adaptado al trabajo remoto, que como digo es prácticamente imposible? ¿Es una minoría? Bien, a ver, como medidas de trabajo remoto creo que es importante señalar un par de cosas para ponernos en contexto. Lo primero es que en un contexto de pandemia se han dado reglas para poder llevar a cabo el trabajo remoto para que el servidor público pueda seguir trabajando desde donde esté. Primer punto. Segundo punto, también es cierto que no todas las posiciones pueden tener la posibilidad de poder hacer su trabajo en remoto. Por ejemplo, un chofer, ¿no? En una entidad pública, o las personas que hacen apoyos de conserjería, ¿no? Entonces, en ese sentido, segundo punto, es que se han dado medidas para poder llevar a cabo variación excepcional de funciones. Es decir, que las entidades puedan asignarle
excepcionalmente funciones distintas a las que desempeñan estas personas. Por ejemplo, en el caso del chofer o este conserje, que pueda hacer foliación de expedientes, que pueda recibir llamadas, ¿no? Digamos, actividades puntuales que permitan hacerlas en remoto, cuidando su salud, ¿no? Entonces, y también hay una tercera posibilidad de poder promover el trabajo mixto. Es decir, se puede hacer algún desfase en los horarios de trabajo o un día sí, un día no, para poder evitar las aglomeraciones y poder procurar el distanciamiento. Bien, hay toda una serie entonces de posibilidades, efectivamente, que con un poco de creatividad y organización las entidades públicas podrían aprovechar. Vamos a hacer una pausa. Sí, vamos a hacer una pausa, pero regresamos para hablar, por supuesto, de los demás temas que nos interesan muchísimo con Servir. A mí particularmente me ha llamado la atención esta invitación de la OCDE a que el Perú finalmente se integre, que es un proceso largo y que sin duda la meritocracia y la profesionalización del servicio público van a tener mucho que ver ahí. Regresamos tras la pausa. Regresamos con Yaneiri Boyer, presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir. Le comentaba antes de la pausa sobre esta buena noticia de la invitación de la OCDE. Finalmente, recordemos, nuestros socios de Alianza del Pacífico, México, Chile, Colombia, todos están en la OCDE, el Perú no. Y la OCDE, por supuesto, implica sumarse a estándares, a benchmarks que ya nos ponen pues en otro tipo de ruta. Y entonces Servir, por supuesto, tiene todo el tema de normativas laborales dentro del sector público, pero tiene la otra gran dimensión, ¿no? Que es todavía un proyecto en marcha, que es tener pues el servicio civil. Y ustedes tienen solo 11 entidades de casi 2.900, según tengo entendido, adscritas a Servir, a efectivamente tener este rol de meritocracia, esta carrera pública profesionalizada, ¿no? Y claro, ahora mismo hemos encontrado que incluso el Ministerio de Trabajo quiere llevarse a Servir, la PCM ha dicho un momentito. Entonces, estamos en esta suerte de contraposición, ¿no?, entre una entidad o una organización de primer orden que te dice, bueno, a ver, entra al circuito, y dentro del propio Estado, pues parecen en algunos sectores no entenderlo del todo. Explíquenos, por favor, cómo va ese proceso. Gracias, Enrique. Bueno, hay varias ideas ahí. La primera es que efectivamente la OCDE en su informe de gobernanza pública del 2016 saludó la reforma del servicio civil, recomendó al país su implementación porque señaló que claramente sus recomendaciones, conclusiones y recomendaciones, que era un mejor régimen para los derechos de los servidores públicos y además promueve mejores servicios públicos a través de servidores idóneos. Entonces, en ese sentido, recomendó altamente al Estado peruano su implementación. Y además, y de ahí lo conecto con tu último comentario, recomendó que Servir como ente rector sea un ente autónomo y dependiente del centro de gobierno. ¿Y esto por qué? ¿No? Yo creo que aquí hay que explicar un poquito más el tema, ¿no? Porque estamos hablando de que el servicio civil no es solamente un régimen de vinculación con el Estado o un llamado régimen laboral público, ¿no?, sino que además de ver por los derechos de los servidores públicos, tiene la enorme responsabilidad de generar mejores servicios para todos los peruanos y peruanas, ¿no? Y eso solamente se consigue pudiendo gestionar, ¿no?, con buenas reglas para poder atraer servidores públicos que sean idóneos, ¿no? Pero digamos que puedan prestar servicios de salud, de educación, las personas incluso en las ventanillas cuando nos emiten un certificado de nacimiento, ¿no? Entonces, mejores servicios para las personas, ¿no?, para todos y todas, y eso solo se consigue con un servicio civil que funcione. Y eso es lo que promueve Servir, eso es lo que promueve la reforma del servicio civil. Ahora, y eso es mucho más que hablar del trabajo, del derecho al trabajo como trabajo privado, porque estamos hablando de una relación entre las empresas y los particulares. Por eso es que hay una gran diferencia entre hablar entre servicio civil y trabajo privado. Ahora bien, somos conscientes que la reforma del servicio civil hemos avanzado lento.
pero desde el minuto uno de nuestra gestión, que empezó en enero del año pasado, hemos estado profundamente preocupados por su impulso y hemos estado trabajando duro para dicha implementación. Es más, en marzo del año pasado, prueba de ello es que en marzo del año pasado, en Consejo de Ministros se aprobó una estrategia de implementación para poder acelerar un poco más la reforma. En segundo lugar, la Ley de Presupuesto del 2022, por primera vez, ha contemplado un artículo específico en el que se prevé recursos del fondo de contingencia para poder implementar reforma. Entonces, eso también son avances notables y que estamos trabajando en ello para poder seguir implementando. Pero también somos conscientes, ¿no?, que creo que es importante hacer la acotación, que el modelo de reforma necesita ajustes y estamos trabajando para ello. ¿Para qué? Para poder tener una implementación más transversal, más agresiva, porque un modelo de implementación solamente de entidad a entidad nos puede seguir tardando muchos años. Claro. Y estamos trabajando en esos ajustes para poder ofrecerle al país una propuesta de implementación más rápida, más célere. Cuando hablamos de una implementación efectivamente más agresiva, y usted, en fin, encuentro que tiene la razón, porque si se tiene que negociar, entre comillas, con cada entidad, no vamos a llegar nunca. Estamos hablando de algo que puede ser agresivo y a la vez progresivo, es decir, porque claro, muchos sectores, ¿no?, de trabajadores públicos se resisten naturalmente al cambio, ¿no? Pero lo que uno piensa es se puede dar un corte en algún momento y que los nuevos servidores públicos ingresen ya bajo este régimen más meritocrático, más profesionalizado. ¿Podría darse eso, algo que sea también un corte generacional? Porque finalmente, como usted dice, esto se trata de darle mejores servicios al ciudadano, ¿no? Y de tener funcionarios idóneos, claro está. Claro que sí. Servidores idóneos con derechos reconocidos. El punto aquí es que sí, efectivamente, esa es una de las cosas que se tienen que ajustar en el modelo vigente, ¿no? Esa cierta implementación entidad por entidad de forma voluntaria tendría que pasar a ser una implementación más transversal. Por ejemplo, hablar pues de que pasen los servidores que se encargan de la logística de las entidades, de las 3.000 entidades, ¿no?, que aproximadamente hay, los 2.900 entidades a nivel nacional, ¿no? Entonces, una implementación más transversal, ¿no? O los gerentes de infraestructura de todas las entidades públicas a nivel nacional, ¿no? Entonces, y hay algunas reglas por eso que tienen que cambiar. Y lo segundo, como bien lo ha señalado, tiene que ver con la obligatoriedad. Definitivamente la voluntariedad no ha funcionado y tenemos que introducir algunos mecanismos que permitan esa obligatoriedad y generar también incentivos, mayores incentivos para que haya ese pase, ¿no? Y estamos trabajando fuertemente en esa propuesta. Bien, bien. Muchas gracias, Yaneyri Boyer, presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir. Ojalá veamos en nuestro tiempo de vida pues un Estado con menos dedazos, con menos tarjetazos, con más funcionarios idóneos, con más profesionalización, que finalmente lo que haga sea mejorar sus funciones para el ciudadano. Vamos a una pausa, regresamos con lo último.